Entonces yo dejo de compartir y vuelvo y lo pongo. Listo, entonces ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todas las personas que están conectadas. Acabo de ver por aquí a Critsi Linares desde Bogotá. Qué felicidad ver personas conocidas, cercanas al corazón. Bueno, mi nombre es María Alejandra Betancourt, como les contó Claudia. Yo fui docente durante muchísimos años, en este momento no lo soy, ya les voy a contar un poquito de mí para que entremos en materia. Yo de base soy licenciada en pedagogía infantil, fui docente de preescolar casi 20 años. Soy magíster en neuropsicología y educación, que es otra de mis grandes pasiones. Obviamente desprendido de la docencia, me preguntaba mucho qué hacía que un niño pudiera aprender con mucha facilidad y que a otro le costara más. Y por otro buen tiempo estuve a cargo de la dirección de varios centros de apoyo al aprendizaje. El último en el que estuve fue en el Colegio Montessori, en el Learning Center, pero tenga otra gran pasión y es las relaciones humanas. Y por eso Ana María Reyes, que hoy no nos acompaña, y yo somos Firmeza Afecto, estamos dedicadas a difundir el mensaje de disciplina positiva en el país hace un poco más de ya casi 15 años a través del modelo de disciplina positiva. Soy una de las 3 entrenadoras que tiene Colombia en este modelo que está avalado por la Positive Discipline Association y desde hace todo este tiempo venimos Ana María y yo, digamos, conquistando espacios. Imagínense, pues esto hace más de 10 años era como hablar de astrofísica, hablar de educación y crianza sin maltrato. Pero bueno, por fortuna cada vez va tomando más importancia, va cogiendo más fuerza y hemos tenido la oportunidad de trabajar en todo Colombia con maestros, con padres. Recientemente tuvimos la oportunidad enorme de participar de todo lo que fue la construcción de la Estrategia Pedagógica Nacional que se desprende de la Ley de Prohibición de Castigo Físico. Ahorita les cuento un poquito de eso. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, maestros que tienen una labor tan importante eh, de hablar de disciplina positiva en las aulas. Entonces, pues gracias a todas las personas que están conectadas. Siéntanse libres de ir poniendo sus comentarios en el chat. Recibí una tonelada de preguntas que traté de agrupar en esta horita larguita que estaremos juntos, pero por supuesto un tema tan extenso como es transformar la visión que tenemos del comportamiento de los niños, de la educación, de la crianza, de la familia, pues no lo lograremos en una hora, pero prometo dejarles unas herramientas que les sirvan en sus aulas para, digamos, esas inquietudes principales que pude agrupar. Eh, bueno, entonces yo voy a estar muy pendiente del chat, si bien pues ya tengo algunas preguntas que me pasó Claudia, también voy a estar pendiente como de esos comentarios que ustedes tengan. Por aquí Wilfer está diciendo buenas tardes Wilfer. Bueno, entonces, no siendo más, a ver, vamos a ver si esta presentación se deja correr. Ok, sí se me adelantó. Pues bueno, yo quiero contarles de dónde viene la disciplina positiva. Eso no es una moda, no, eso no es una cosa temporal, realmente toda la visión de la disciplina positiva se desprende de los estudios de 2 psiquiatras muy aventajados para su época. Uno se llama Rudolf Dreyfus y el otro se llama Alfred Adler. Miren la época pues, de nacimiento de ellos, en un momento histórico en el que no se hablaba de derechos para los niños ni para las mujeres. Estas personas vinieron, digamos que a revolucionar la visión del comportamiento, de la disciplina, de la crianza, y quería empezar con esa frase que me parece tan poderosa para todas las personas que se dedican a la docencia o que trabajan de alguna manera con niños, con estudiantes, y es que la tarea más importante de un educador es alentar a los niños, hacerlos sentir parte, ser ese lugar seguro que un niño tenga al entrar a una institución educativa, ¿cierto? Porque como él lo decía, la educación solo es posible cuando los niños miran esperanzados y alegres hacia el futuro, cuando entienden que eso que pasa en el aula es importante y tiene una finalidad y que los va a hacer, por supuesto, mejores seres humanos. Entonces, eh, Alfred tenía pues muchos principios, no todos los podemos hablar hoy, porque hoy nuestro tema específico es cómo entender qué es lo que se oculta detrás del comportamiento inadecuado de los niños, pero al final también les quiero contar más o menos cómo se estructura una visión de disciplina positiva en una institución educativa. Entonces, como para que se puedan quedar lo más que puedan conectados.
Y él tenía uno de sus principios fundamentales que realmente a mí me transformó hace ya muchos años, esa visión que yo tenía de los niños, del comportamiento, es que la crianza o la educación tradicional, que tiene cosas maravillosas que hoy de hecho nos hacen falta, pero que tiene otras que tal vez ya con la evidencia científica nos está mostrando que eso que pensábamos antes hoy tal vez no sea tan cierto. Y es que la visión tradicional de la crianza y la educación nos decía, cuando un niño se porta mal, cuando un niño es indisciplinado, cuando a un niño le cuesta la norma, lo que necesita es mano dura, lo que necesita es rejo en caso de la familia, o lo que necesita son castigos, consecuencias en el caso de las aulas o las instituciones educativas. Y Adler viene y dice, no, venga, los seres humanos no nos portamos como nos portamos porque seamos malos, porque nos falte castigos, humillación. Los seres humanos, y por supuesto los niños son seres humanos, somos como un iceberg, el comportamiento es como un iceberg. Lo que vemos en la punta del iceberg, que tal vez ustedes lo puedan estar visualizando ahí, se ve muy grande, se ve enorme, pero resulta que debajo de la punta del iceberg, debajo del agua, hay mucho más hielo de lo que uno ve en la punta. Y él decía, así es el comportamiento de los niños y los adolescentes. En la punta vemos todo eso que nos preocupa, que pegan, que muerden, que no hacen tareas, que se insultan, que hacen matoneo, bueno, una cantidad de cosas, pero lo que no estamos viendo debajo del agua es que todos los seres humanos vamos buscando dos cosas muy importantes, sea en una familia, en un lugar de trabajo, en un aula de clase, en la vida, todos vamos buscando sentir que pertenecemos y que somos importantes. Entonces imagínense hablar de esto en los años 30, esto fue como la astrofísica, de hecho tuvieron muchos detractores y hace ya muchos años se vienen retomando todos esos conceptos que nos están mostrando que sí, que tal vez por ahí tenemos mejores resultados. Y ahorita hablamos de la evidencia científica de disciplina positiva. Entonces, ¿qué era pertenecer y ser importante? Adler decía, miren, sentir que uno pertenece, sentir que es amado, aceptado como es, sin juicios, sin críticas, que obviamente los padres y los maestros vamos liderando unos procesos, digamos, para ayudarles a desarrollar las habilidades que van a necesitar en su niñez, en su adolescencia, en su adultez, pero que cuando una persona siente que hay un amor, un interés genuino en él como persona, siente que pertenece a un aula de clase y que es importante es cuando siente que tiene un rol en ese aula de clase, un rol en esa familia que lo hace sentir genuinamente necesitado. Él decía, cuando los seres humanos no encontramos eso en un aula de clase, empieza a suceder lo que se llama el mal comportamiento o el comportamiento inadecuado. Y ahorita vamos a hablar 4 formas específicas en las que sus estudiantes pueden estar buscando ese sentimiento de pertenencia e importancia, no solamente en sus aulas, sino que no lo tienen en casa y tal vez llegan con una visión del mundo, de los demás y de ellos mismos equivocada y entonces nos quedamos atacando el comportamiento, la punta. ¿Cómo hago para que deje esa indisciplina, para que deje de llamar la atención, para que deje de ser incumplido, para que presente los trabajos a tiempo, para que no golpee? Y no estoy viendo que en lo que necesito trabajar es en esa creencia equivocada que tiene el estudiante de que él no pertenece y no es importante. Porque cuando cambia la creencia, decían Adler y Dreyfus, cambia el comportamiento. Y yo les quiero poner un ejemplo. Eso es como tener una pareja tomatrago e infiel que un día llega temprano y con flores a la casa y uno lo ve ahí. Le voy a pedir el favor a todas las personas que cerremos los micrófonos, porfa, para que no tengamos interferencia. Si alguien necesita hablar, levantar la mano, me van a contar, porque siento un ruido. No sé, Claudia, si tú lo puedes mirar o a quién le pudiéramos cerrar el micrófono. Gracias. Bueno, entonces, eh, ¿en qué iba? Bueno, entonces cuando los niños no encuentran ese sentimiento de pertenencia e importancia, vamos a ver comportamiento inadecuado y nos quedamos atacando la punta en lugar de transformar la creencia. Les estaba contando la pareja infiel. Cuando esta pareja infiel llega a tiempo y con flores o con un regalo, uno lo primero que piensa es, ¿aquí qué pasó? ¿Qué sería lo que hizo esta vez? Pero una vez esa pareja me demuestra que el cambio es real, que es genuino, que me da un lugar, que me hace sentir amada o amado, seguro, yo empiezo a cambiar también mi hostilidad hacia esa persona. Es decir, cambia mi creencia, cambia mi comportamiento. Y ese es uno de los grandes principios de la disciplina positiva para el manejo de conductas difíciles en el aula. Y vamos a ir ahondando un poco más. Y creo que en ese momento Adler realmente fue un visionario
Porque cuando uno piensa en la evolución de lo que han sido cosas como, por ejemplo, los automóviles, pues la evolución es clara. Cuando miramos o pensamos en lo que ha sido la evolución de las comunicaciones, del teléfono, de todos estos sistemas masivos de comunicación, la evolución es clara, pero cuando miramos en muchos casos, no siempre, las aulas o las estrategias de crianza, estamos como detenidos en el tiempo. Y entonces la sociedad se ha movido en unos cambios infinitos, enormes, y nosotros todavía como adultos seguimos pensando que esto de la disciplina con los niños y los adolescentes se trata de poder, se trata de miedo, se trata de mostrarle quién manda, se trata de mostrarle que tú conmigo no vas a poder. Y hoy las evidencias científicas nos están demostrando cosas increíbles que son las que yo quiero contarles hoy. ¿Y por qué será que todavía muchos adultos creemos que en un aula de clase funcionan mejor los niños con los profesores que son furiosos, templadísimos, inclementes? Y es realmente porque es que venimos heredando una historia de hace muchísimos siglos. Y yo quiero que piensen un poquito ahí desde donde están, no sé, de la época medieval, esas figuras que tenían el poder en esa época, que hablábamos de la época de la esclavitud, que eran los amos, la iglesia, eh, los reyes. Desde ahí aprendimos que las cosas eran a la fuerza, porque nos cuenta la historia que en esa época de la esclavitud habían unas personas que estaban arriba y otras abajo, y los de abajo seguramente estaban ahí con mucho miedo, porque de hecho, pues esas amenazas, esa pena de muerte, esos latigazos, ese miedo frente a todo el tema espiritual o religioso, pues hacía que las personas eh, estuvieran ahí subyugadas, pero también nos cuenta la historia que la gente se cansó del maltrato, de la injusticia, de que estuvieran unos por encima y otros abajo, sufriendo, y nos cuenta la historia que se rebelaron. Y creemos que a nivel social está muy bien pedir igualdad para todas las etnias, para todas las religiones, para cualquier tipo de orientación sexual, y la verdad es que sí, pero seguimos creyendo que con los niños y con los adolescentes es así. Eh, y entonces aquí viene algo muy importante que nos empiezan a mostrar las neurociencias en el aula. Y es que ustedes, profes, nosotros los maestros, tenemos la capacidad enorme de encender o apagar el aprendizaje que sucede en nuestras aulas. Hoy las neurociencias nos están mostrando que de la forma en la que el cerebro es más efectivo, optimizando su energía y su capacidad, es cuando está en un entorno afectivamente seguro. Y eso apenas yo creo que lo están hablando autores como Inés de Bartolo, Lucas Raspal. Si no se han leído el libro Neurociencias para Educadores, por favor léanselo. Es de Lucas Raspal, un psiquiatra argentino, seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, y él es un psiquiatra que se dedica a, digamos, a hacer sus estudios aplicados al aula y al aprendizaje. Y entonces, cosas que nos dice Luz Carraspal es, primero hay que enfocarnos en lo importante en un aula, para que después se pueda dar el aprendizaje, para que después podamos tener un adecuado liderazgo de grupo, para que haya un clima que no sea de agresión entre los niños. Bueno, para muchas cosas de esas que sabemos que pasan en el aula. Y entonces hoy las neurociencias nos muestran, profes, que en un aula en donde el entorno es amenazante para un niño, y amenazante es cuando hay una persona, un compañero que me acosa en el colegio, cuando hay un maestro que es muy firme, sin amabilidad, de pronto hostil, de pronto agresivo en sus palabras, en sus gestos, en sus silencios, el cerebro prende todas las áreas que se encargan de protegerse, de defenderse, e inmediatamente adivinen cuáles áreas apagan, las del aprendizaje. Se prenden las áreas de defensa, se apagan las áreas de aprendizaje, y no solo de aprendizaje de matemáticas, ciencias sociales, no, de aprendizaje socioemocional, de la empatía, de cómo resolver un conflicto, de cómo ser responsable, de esas habilidades que son las que soñamos generalmente los padres y los maestros. Mientras en un aula haya un ambiente hostil, de violencia, amenazante, el cerebro destina el 80, dice Lucas Raspal, quizás el 85% de su energía a protegerse, y lo demás
difícilmente se da. Y entonces, en este sentido, primero lo importante, porque lo demás se da solo, como dice Lucas Raspal, es que el aula sea este entorno emocionalmente seguro, es entender que tiene que ver la teoría del apego dentro de las estrategias de disciplina en un salón, y quiero que tomen la palabra disciplina como ese significado profundo que tiene de educar, ¿cierto? No de subyugar, de mandar, de dominar, ¿no? Primero tenemos que organizar que el aula sea un entorno seguro, entender el apego en relación a la disciplina y que cada niño pueda tener lo que necesita, no todo para los mismos, porque lo otro, la motivación, la atención, la concentración, la responsabilidad, todo lo otro viene después, cuando nos aseguramos de que primero esté lo más importante, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, espérense por favor, que esto a veces se demora un poquito en pasar. Yo quiero empezar, no sé si han de pronto leído a John Bowlby, que es el padre de la teoría del apego, y ustedes dirían, pero bueno, esto no es una charla de psicología, estábamos hablando de disciplina positiva en el aula. Claro, pues basándonos en las neurociencias que nos están diciendo, primero lo importante, porque lo otro viene después, pues definitivamente tenemos que empezar a mirar esto con mucha profundidad y es, ustedes saben de qué patrón de apego vienen sus estudiantes o de pronto saben de qué patrón de apego vienen ustedes, porque a eso hay que hacerle conciencia. Si no lo sabemos, de pronto no podemos explicar por qué vemos los comportamientos que vemos en el aula, ¿cierto? Entonces voy a empezar contándoles que sus estudiantes, los primeros años de vida, como una función biológica, construyeron un patrón de apego con ese cuidador principal, que generalmente es la mamá, pero que tiene otros cuidadores alrededor de su vida, y que entre el primer añito y los 5 años, esos estudiantes formaron creencias muy importantes con las que hoy, digamos, toman decisiones y tienen una visión de los demás, del mundo y de ellos mismos. Pero no solo sus estudiantes, ustedes también generan en su aula, de acuerdo a la forma en la que se relacionan con ellos, un estilo de apego. Y también ustedes vienen de un propio estilo de apego con su papá, su mamá o la familia con la que crecieron. Entonces quiero que pensemos acá un poquito. Quiero que se imaginen un niño que es educado por alguien que tiene las siguientes conductas. Cuando comete un error usa golpes. Golpes puede ser a la mesa, a la puerta. ¿Qué hubo? En el caso de los papás. ¿Se pararon ya? O en el caso de los profes, silencio. Bueno, una cosa que sea simbólicamente amenazante. Cuando comete horror usa golpes, gritos, humillaciones para educarme. Humillaciones puede ser otra vez tú, otra vez lo mismo, qué cosa contigo, es que claro, tenía que ser Felipe, ¿quién más iba a ser? Me atemoriza, me amenaza, no solamente con palabras, sino con gestos, con miradas, con silencios. Me castiga, me hace sentir avergonzado y que debo pagar por mis equivocaciones. Es impaciente, irritable, no comprendo qué es lo que lo hace estallar. En momentos en los que no es agresivo, es indiferente. No juega conmigo o no comparte tiempo conmigo especial dentro de ese rol que tiene como maestro o como papá. No sabe qué cosas me hacen feliz, no tiene un vínculo conmigo ni comparte momentos especiales, parece que solo quiere controlarme y subyugar. Cuando a un niño le ha pasado esto en la mayoría de veces, porque es que esto no le pasa a un niño solamente esto el 100% de las veces, pero cuando esto es lo que más le ha pasado en su vida, con su familia o con su maestro, él empieza a tomar 3 decisiones muy importantes y es, el mundo es un lugar, pues probablemente a través de este maltrato, todos los días lo mismo, gritos, golpes, humillaciones, descalificación, no hay vínculo, el adulto solamente la necesidad que tiene es de subyugarlo, de controlarlo. Lo más probable es que ese niño decida que el mundo es un lugar difícil, hostil, violento, de pronto no es un buen lugar. Y a partir de esas interacciones con esos adultos que lo van educando, él empieza también a decidir que los demás, que esos adultos no son dignos de confianza, que los adultos no lo aman, que no puede acudir a ellos. Y empiezan a decidir estos niños que son criados en estos entornos de violencia, ya sean en la escuela o en los hogares, que yo soy una persona
debe ser que yo soy una persona mala, debe ser que yo me lo merezco. Si a mí me tratan así, debe ser porque yo no soy lo suficiente como para que me traten bien y para yo poder ser amado. Y aquí se construye un patrón de apego que se llama desorganizado. Y ese patrón de apego, háganse de cuenta que son unos lentes, por eso aquí tenía estos lentes, porque entonces los niños aprenden a ver el mundo de una manera, eh, digamos, hostil. Y lo que vemos con el paso del tiempo es que cuando yo pienso que el mundo es un lugar difícil, malo, que no puedo confiar en los demás y que yo no valgo nada, pues adivinen yo cómo salgo a la sociedad, a mi salón de clase, a portarme como cuando siento que valgo tan poquito, que los demás no me aman y que el mundo es hostil, ¿cierto? Y esto se llama un patrón de apego desorganizado. Y ahí hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Ese niño que me cuesta tanto, este chico que todo el tiempo está con esas actitudes de violencia, de hostilidad, ¿de qué patrón de apego viene? O ¿qué patrón de apego estoy estableciendo yo con mis estudiantes? Porque si estas son mis estrategias de manejo, de liderazgo de grupo, disciplinario, pues esto es lo que empiezo a generar en ellos, esas percepciones de yo no valgo, yo no soy importante, yo soy un estorbo, pero más importante que es, ¿de qué patrón de apego vienen ustedes? ¿Será que crecieron en una familia así? Porque con esa visión de la educación llegan al aula. Yo quiero contarles que yo empecé a buscar de disciplina positiva porque fui mamá muy joven y al tiempo empecé a ser profe y me di cuenta que yo con mis estudiantes estaba repitiendo la misma historia, que mucho de pedagogía, de didáctica, pero en el momento de enfrentar un comportamiento difícil de un estudiante, se me salía el ogro que por mucho tiempo estuvo en mí y que he tenido que trabajar a lo largo de casi toda mi vida profesional, que sigo trabajando y que sigo contándole a otros que hay otra forma. Entonces, esto es un patrón de apego desorganizado y muchas de las conductas que vemos en nuestros estudiantes pueden derivarse de ahí. Pero hay otra forma, hay 4 formas diferentes de establecer este patrón de apego. Yo cuando termine esos patrones de apego me voy a detener por si hay alguna pregunta o aporte. Y entonces aquí quiero que piensen, yo no sé si mi cámara les está tapando el texto, la voy a poner acá, en otro niño que es criado en una familia en donde esa persona que lo educa vacila entre ser comprensivo y reactivo, entre firme, que es establecer los límites, y amable, que es ser respetuoso con los niños. Parece nervioso, agitado, inseguro, angustiado todo el tiempo. La disponibilidad emocional es inconsistente. Es un adulto que a veces está tranquilo, pero rápidamente con cualquier cosa se dispara, se ofusca, grita, está presente por un minuto y luego se aleja, da demasiadas órdenes. Es como este adulto que trata muchas veces de estar tranquilo, relajado, de enfrentar las situaciones complejas con calma, pero que rápidamente estalla en un enojo. Entonces el niño nunca sabe, o la adolescente, qué parte de ese adulto le va a tocar, la que es maltratadora o la que es, digamos, acertada, firme, amable al mismo tiempo. Y entonces los niños empiezan a sentir que el mundo es un lugar impredecible, que los demás son súper volubles y que debe ser que él es el problema, porque él nunca puede conseguir que ese adulto se mantenga en esos momentos, digamos, afectuosos, amorosos, y empieza a decir, no, yo soy el que me tengo que esforzar por hacer todo lo que esté en mis manos para que él o ella no se enojen. Y entonces nos vamos más adelante en esos años de vida y entonces nos pueden llegar estudiantes adictos a la aprobación, adictos que también son muy reactivos, adultos o estudiantes que son muy reactivos, que uno no sabe, más o menos hay que leer la bola de cristal a ver cómo en qué estado anímico van a llegar, y viene de ahí, de unos cuidadores que no han sido consistentes en el vínculo. Y eso les pasa en la casa, pero también les pasa en el aula, porque puede que yo tenga un estudiante que venga de esos patrones de apego como el desorganizado y como el ambivalente, pero que en mi aula yo pueda construir con él un patrón de apego seguro. Profes, nosotros podemos ser el adulto que le salva la vida a un niño porque es la única experiencia positiva que va a tener en su vida. Y puede que él esté muy convencido de que es una basura, que no sirve para nada, cosas que me dicen a mí los niños cuando trabajo con ellos también, y resulta que yo le muestro un lugar seguro en mi aula. Entonces, este se llama patrón de apego ambivalente. Háganse cuenta que esto es como una sirena, son unos niños que viven en alerta, cualquier cosa los dispara, por cualquier cosa reaccionan, son muy complacientes,
tratan siempre de ganarse la aprobación de los demás y viene de este patrón de apego. La tercera forma en la que los niños aprenden a ver al mundo y a los demás es a través de este patrón de apego, en el que quiero que piensen. Es un niño que es educado por un adulto que no está disponible emocionalmente, es frío, no responde a los llamados en los momentos en los que se necesita, es indiferente, se aleja emocionalmente, no aparece. Puede incluso que esté al lado del niño, revisando un celular, viendo televisión, en la misma casa, pero cada uno viviendo vidas independientes. Y entonces este niño empieza a sentir cosas como el mundo es frío, el mundo es indiferente, triste, los demás son ausentes, delegan mi crianza. Yo vivo, a mí me cría la empleada, la abuela, la vecina, pero papá o mamá nunca están. Debe ser que yo soy una persona por la que no vale la pena esforzarse, una persona, sí, que no es lo suficientemente amada. Y entonces los niños aprenden a ver el mundo con estos lentes, una desesperanza, una pasividad, una falta de motivación, porque no hay nada, no hay un adulto con el que se hayan podido vincular, ni siquiera los regañan, realmente es como si fueran hologramas, están al lado de ellos, conviven con ellos, y muchos de sus estudiantes pueden venir de creer eso, que el mundo es frío, es aburrido, ¿para qué me esfuerzo? Los demás no se interesan en mí, yo soy una persona que nada puedo aportar. Entonces, váyanse pensando esos comportamientos que ustedes ven en el aula, ¿será que vienen de este tipo de patrón de apego que se llama evitativo? Porque él empieza a evitar el contacto con los adultos, no confía en nadie, se siente solo, y luego es un adulto que poco se sabe vincular con sus estudiantes, con sus hijos, con su pareja, porque viene de este patrón de apego. ¿De qué patrón de apego venimos, profe? Váyanlo pensando también, porque generalmente en nuestras relaciones reproducimos o, digamos, continuamos con la historia de la que venimos. Y ya como último, en esto de la teoría del apego, decía Bowlby, que este patrón de apego en el que un niño en esos primeros años de vida, que se sigue perfeccionando ese patrón de apego, pero que digamos, se configura muy bien entre el primer año y los 5 añitos, le muestra límites claros, es decir, este es un adulto que es claro en el límite, pero con amor y respeto, es decir, para decir un no, para establecer una norma, para ayudarle al niño a aprender de sus errores, para ayudarle al niño a entender que sus acciones tienen unas consecuencias. No necesita humillar, ni maltratar, ni atacar. Lo hace siempre con amor y respeto. Es firme con las normas, pero amable en el trato. Se calma siempre antes de corregirme. Ese es maduro en la gestión de sus emociones. Es decir, él sabe que es el adulto de la situación. No es un niño reaccionando por la inmadurez característica de su sistema nervioso, y un adulto también furioso en la misma pataleta, es que contigo no se puede, es que todos los días es lo mismo, es que me tienes harto, es que salte de aquí. No, este adulto primero se calma, gestiona su emoción y cuando se calma orienta el comportamiento del niño, de la niña o del adolescente. Comparte cómo se siente, eso que haces no me gusta, eso que haces me hace sentir, me siento incómodo cuando haces eso, ¿cierto? Reconoce sus errores y me ayuda a aprender con paciencia de los míos, no me hace pagar por los errores, me ayuda a aprender de los errores. Juega o se vincula conmigo en temas que me interesan, apoya los talentos, hay tiempo de calidad con ese profe, se aparece en un recreo, me pregunta por la mañana cómo van las cosas, se queda un ratico al final, me hace sentir importante y valioso, me alienta a tomar decisiones. Cuando a un niño y quiere ayudarme a desarrollar mi máximo potencial a través del liderazgo y no del control y la fuerza. Cuando a un niño esto es lo que más le pasa en la casa o lo que más le pasa en un aula, pues entonces aprende que el mundo es un lugar maravilloso. Él dice, no, este mundo tiene desafíos, pero yo los puedo enfrentar, esto es chévere. Los demás me ayudan, me apoyan, me alientan, yo quiero contribuir. Yo soy una persona valiosa, porque si cuando yo me equivoco, cuando cometo un error, cuando no lo estoy haciendo bien, la respuesta del adulto que me acompaña es esta, entonces yo construyo unos lentes, ese patrón de apego me ayuda a construir unos lentes de optimismo con los que yo veo el mundo de una forma esperanzadora. Soy este niño que llega al salón a contribuir, que no es que es un niño perfecto, es un niño que sabe, digamos, asumir las consecuencias de sus actos, que entiende cuando se equivoca.
Y este patrón de apego, profes, es el que estamos llamados, este es, digamos, lo fundamental en la disciplina positiva. Lo que Adler dice, que lo están reafirmando las neurociencias, es primero el vínculo. En una institución educativa, cuando queremos ver el desarrollo de habilidades socioemocionales, ustedes me hacían un montón de preguntas, qué hacer cuando los compañeros se pegan, qué hacer cuando los niños no colaboran, qué hacer con la indisciplina, qué hacer. Miren, lo primero que hay que sembrar para construir una casa, por decirlo así, es el vínculo con el estudiante. ¿Por qué? Porque si él viene de un patrón de apego como este, o como este, o como este, yo necesito que él en el aula, ya que no lo tiene en la casa, aprenda a ver el mundo así. Y que tal vez en su casa tenga negligencia, abandono, maltrato, pero que cuando él llegue a mi aula, él sienta que pertenece y que es importante, ¿cierto? Porque entonces hay alguien con el micrófono súper abierto. No sé si nos puedes ayudar. Gracias. No sé quién era, pero gracias. Entonces, es súper importante que le ayudemos a los niños a sentir que pertenecen y que son importantes en nuestra aula. Y acuérdense que pertenece es ese vínculo que yo cultivo con él, es ese diálogo que yo tengo con él. Y ahorita les muestro pues eso cómo se construye obviamente más en el aula, pero inmediatamente cambia la creencia de ese niño que ha construido sobre él mismo, sobre el otro y sobre el mundo, cambia el comportamiento. Y eso es totalmente diferente a lo que muchas corrientes de pronto conductuales nos han propuesto siempre, y es, hay un estímulo, dele una respuesta y verá que ahí para la cosa. No, nadie actúa mejor cuando se siente peor. Yo creo que todos los seres humanos cuando nos sentimos apoyados, escuchados, alentados, validados, reconociendo en lo que sí tenemos bueno, florecemos. Y eso, por supuesto, también le sucede a los niños. Voy a mirar entonces en esta primera parte de la primera herramienta fundamental para que lo otro funcione en un aula de disciplina positiva es el apego. Voy a mirar el chat. Entonces, Wilfer nos dice que se tiende a asociar la disciplina con el ejercicio del control, así es, y que eso fomenta actitudes que no son autónomas, que no impacta la vida de los estudiantes y que por lo tanto tampoco impacta la vida social. Así es. Bueno, hay un comentario ahí más largo, pero me parece muy importante. Y también nos dice que hay que tener en cuenta que no podemos perpetuar la violencia. Así es, así es. Hay que empezar a, pues con lo que nos está mostrando. Miren, muchos de nosotros decimos, a todos nos pegaron y nada nos pasó. ¿Y cómo les parece que estudios, que los invento a que se lo lean, como experiencias adversas de infancia, nos muestran que el 83% de las personas privadas de la libertad tienen una historia de violencia en la crianza o en las aulas, que más del 80% de las personas que tienen diabetes y cáncer tienen una historia de violencia, abuso sexual? Sí nos pasó, pues miren la sociedad que somos, miren el altísimo índice de feminicidios. Eso no lo aprendimos, no nacimos programados, eso lo aprendimos. Eso aprendimos que la violencia era válida cuando estábamos enojados para resolver un conflicto. Pues hemos creído que para los golpes entre adultos se llaman violencia, pero que para los niños se llaman educación. Entonces, tenemos que empezar a desmontar esas creencias que por mucho tiempo nos dijeron que así eran como se formaban hombres y mujeres de bien, pero que hoy sabemos que afectan el desarrollo cerebral, cognitivo, emocional, y que somos lo que somos a pesar de las pelas y los golpes y los castigos, no gracias a ellos, porque los papás de antes y los adultos de antes también desde su intuición y desde el amor y desde muchas cosas, sabiduría, eh, había permanencia, más estabilidad a nivel social, en las familias, había más claridad en los límites que son tan importantes para los niños, que ahora un poco les están haciendo tanta falta. Y gracias a esas cosas es que somos lo que somos. Imagínense donde no hubiéramos experimentado tanto maltrato algunos de nosotros. Bueno, no veo más en el chat, entonces voy a continuar aquí contándoles que entonces resulta que cuando los niños no sienten que pertenecen ni son importantes, que este era el título del evento de nosotros hoy, ¿cómo descubrir qué hay detrás del comportamiento inadecuado de los niños y los adolescentes? O sea, ¿qué es realmente lo que nos quieren decir? Y es que cuando un niño, bueno, puede que sienta que en su casa es amado,
y es genuinamente necesitado. Y para uno sentir que es genuinamente necesitado es porque en esa casa le piden y le piden mucho. Le piden que contribuya, que ayude con las tareas de la casa, tiene responsabilidades. Él no es un niño que vive en un hotel, un adolescente que vive en un hotel y él no, mejor dicho, parte sin novedad en esa casa. No, él es un niño, un adolescente, una niña que aportan, que no importa la edad que tengan, siempre contribuyen. Si tienen 2 añitos, ponen los individuales. Si tienen 10, lavan la loza. Si tienen 15, salen a pagar servicios. Contribuyen. Cuando los niños no sienten que son amados y que son genuinamente necesitados, que son importantes, empiezan a buscar esa sensación de pertenencia e importancia de 4 formas equivocadas. Y a esto Adler le llamó las metas cerradas de comportamiento. No solamente se dan los niños, también con los adultos. Y entonces, estas 4 formas equivocadas, yo les voy a dejar en el chat una tabla que a mí me ayudaba montones para entender ese niño con ese comportamiento, la punta del iceberg, que era lo que me estaba queriendo decir a mí. Para descubrir cuáles son esas 4 formas, aquí es muy importante que nosotros tengamos mucha conciencia emocional de qué es lo que yo siento cuando este niño o esta niña, este adolescente hace esto que hace. Y eso no es fácil, profes, porque no sé, pues usted, aquí deben haber personas muy jóvenes, yo ya soy ya de más de 40 y en la época mía la educación emocional fue siga llorando y le doy más duro, las niñas se ven muy feas llorando, las niñas no lloran, calladita te ves más bonita y entonces uno aprendió, en el caso de los niños que les negaron tanto el derecho a la ternura, los hombres no lloran, suerte esa muñeca, que eso es de afeminados. Y entonces los adultos de ahora pensamos que las emociones hay que reprimirlas, que es una vergüenza expresar emociones y a veces nos cuesta. Y miren que hasta este punto, si ustedes se dan cuenta, lo primero que necesita un niño en un aula es un adulto que haya trabajado en su propia historia para entender de qué patrón de apego viene, profes. Porque si venimos de un patrón de apego como este negro, en donde hubo maltrato, alcoholismo, abandono, de papá o de mamá, como en este, esas cosas en los momentos complejos de situaciones con los niños se disparan, se salen y las terminamos poniendo en los estudiantes o en los hijos. Así que la primera invitación es, ustedes ya trabajaron en su propia historia, ya le hicieron terapia a esas heridas de infancia, porque es que uno se para en un aula y pone su historia y sus heridas en esos niños que está educando. Una vez hecho eso, o mientras vamos haciendo eso, porque creo que somos la primera generación que está tratando de sanar mientras cambia la historia de la crianza y la educación, y por eso creo que somos muy valientes porque estamos tratando de dar de lo que no nos dieron, entonces quiero contarles lo siguiente. Quiero que se imaginen que hay un niño de su salón, un adolescente, una niña, un niño, que no hace las tareas por nada del mundo. Y entonces cuando ustedes llegan a revisar esa tarea, y ven que no está, a ustedes les da rabia. Ay, ¿cómo así? A los profes les da rabia, claro, a los papás, a los profes, a cualquier ser humano y a los niños también, a los estudiantes también les da rabia. Y todos tenemos derecho a sentir eso. Lo importante es qué hacemos con esa reacción. Si el adulto, si cuando el niño no hace la tarea, a ustedes les da rabia, les da ofuscación, o cuando este niño, nos vamos a hacer de cuenta que es un niño que se para, se para, se para, se para, Felipe, siéntate, María José, siéntate, les da rabia, y lo que tienden a hacer ustedes es a reaccionar diciéndole, ven, pero ¿cuántas veces hemos hablado, Felipe, María del Mar, que tienes que estar sentada, que no tienes que estar parada toda hora? Y la respuesta del niño es que para, como que se sienta, pero vuelve y se para. O es el payaso de la clase, ¿cierto? Entonces para el comportamiento y vuelve y empieza a llamar la atención. Pues miren, lo que ese niño está tratando de hacer o lo que él equivocadamente cree que es la forma a través de la que va a conseguir pertenencia e importancia, es que él solo vale o pertenece cuando digamos, tenemos toda la atención en él. Y sí, están buscando una atención excesiva, la están buscando de forma equivocada, pero es háganse de cuenta que ustedes le están diciendo a su esposo, a su esposa, a su pareja, mi amor, no tienes tiempo para mí, tú siempre estás ocupado. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Cosas que capturen su atención, así sea de forma equivocada. Porque cuando los niños, digamos que se portan bien, desde la disciplina positiva no creemos que se porten mal, sino que se portan como niños, que les faltan habilidades o que están buscando de forma equivocada sentir que pertenecen y que son importantes. Y la pareja lo que hace es que,
¿Necesita mucha atención? Pues no le doy atención, voy a trabajar más. ¿Eso de qué nos sirve? Y la educación tradicional nos ha dicho, cuando eh, pida mucha atención, no se la dé, ignórelo, es un mueble. No, o sea, la gasolina que necesita es una atención bien encausada. Si pudiéramos ver a esos niños con un sombrero, ese niño de verdad el mensaje oculto que me quiere dar es, hola, hazme caso, necesito que me involucres, pero de forma útil porque yo estoy buscando la atención de una manera negativa. Entonces, si pudiéramos verlo con ese sombrero de necesito que me mires, probablemente este chico, este niño, esta niña, esta chica, vienen de hogares en donde tienen muy poca atención, en donde están muy solos y llegan al aula con esa necesidad de que alguien los vea, de que alguien los note. Y si el profesor los nota solamente cuando se paran, pues él se va a parar, así sea para que lo regañen, pero él necesita sentirse visible, escuchado, atendido, así sea para un regaño. Felipe, otra vez tú, pero tiene la atención solo en mí. Miren, aquí la pelea del comportamiento de los seres humanos es por amor, es por pertenencia, importancia y capacidad de contribuir. Y si nosotros desciframos eso, miren, abrimos la llave fácilmente de lo que es la disciplina. Entonces, ¿qué necesita este niño? ¿Cómo intervenir? Miren, yo en este momento, me confirman porfa, si lo ven todos, les voy a mandar el cuadro de metas equivocadas. Ay, no se quiere ir. A ver, aquí dice a todo el mundo, las metas cerradas, porque no se mira. Claudia, ¿será que te lo mando por el WhatsApp y me ayudas a ponerlo en el chat? Porque quiero que los profes se queden con estas metas equivocadas. Claro que sí, María Alejandra. Estoy Sí. aquí pendiente, yo lo subo. Listo. Listo, ya te lo mando enseguida por el WhatsApp, porque para que ustedes se queden con la tabla, ¿cierto? Porque es muy importante que uno diga, bueno, siento enojo, siento rabia, siento irritación, qué desespero, no me aguanto más esta situación. Lo que hago, lo que tiendo a hacer es lo que tiendo a hacer es recordar, digamos un poquito echar cantaleta, el niño se detiene, pero luego sigue, entonces, está buscando mi atención de forma excesiva. En la tabla van a encontrar varias ideas. ¿Qué necesita este niño? Que sé que es muy difícil, pero que en lugar de decirle, Felipe, siéntate, María José, otra vez parada, le podamos decir, ven, Felipe, ayúdame a repartir esto. Felipe, ¿estarías disponible para que por favor le expliques a Antonio que todavía no ha atendido? Y entonces él aprende, su cerebro aprende, porque el cerebro construye algo que se llama engrama motor, y es háganse en cuenta unos caminos que entre más los recorra él, con la respuesta más se van a reafirmar. Si su cerebro empieza a entender que cuando se para no hay respuesta del maestro, que el maestro puede ignorar la conducta, pero que luego le da la atención que necesita de otra forma, entonces él empieza a buscar esa atención que sí le va a aportar. Entonces le podemos decir cosas como, mira, Felipe, vamos a hacer una cosa, cuando yo te necesite, yo te llamo, pero hay que asegurarnos de que sí, poco a poco, le vamos a mostrar a Felipe que sí le doy un rol, que le doy atención, que tal vez lo invito a sacar unas fotocopias. Bueno, yo sé que ustedes son muy creativos, estos cerebros de maestros nos funcionan a 1000 por minuto porque tenemos que hacer muchas cosas a la vez, pero en esa tabla van a encontrar muchas ideas de cómo darle la atención a un niño que él necesita, no a través del comportamiento inadecuado. Ahora, puede que un niño, les voy a poner siempre la misma situación para que ustedes vean que descubrir la meta rara de los niños no depende de lo que ellos hacen, sino de lo que uno siente. Resulta que Felipe no se para porque tiene atención, está buscando la atención. Y yo cómo lo sé, porque cuando Felipe se para o María José se para, yo siento que es que María José me quiere es como retar. Yo me siento retada. Yo le digo, María José, por favor te sientas. Y si no, ¿cierto? Cuando yo me siento retado, amenazado, me da rabia, como que siento que, pucha, no voy a poder. Y lo que tiendo a hacer es reaccionar peleando, queriendo tener la razón, pensando, sí, espere y verá, espere la que le voy a aplicar. Y entre usted más necio sea, peor voy a ser yo. O simplemente digo, haga lo que le dé la gana. Problema suyo. Y resulta que la respuesta del niño es que intensifica el comportamiento, que se pone mucho más hostil o que obedece diciendo, o coopera más bien como dice disciplina positiva, listo, ya me voy a sentar, ¿cierto? Que yo veo que no es como una cosa porque él haya entendido la importancia de permanecer en su puesto mientras está trabajando, o que yo veo que se muestra satisfecho de que nos sacó de quicio. Este chico
tiene una creencia equivocada. Eso que está debajo del iceberg es que él solo pertenece, o sea, que él solo es importante cuando él es el que manda, cuando tiene el control, cuando nos demuestra que no lo vamos a mandar y que no lo vamos a poder obligar. Y la meta equivocada es buscar el poder. María, ¿y por qué? Porque un niño busca el poder. Miren, generalmente son niños que vienen de una crianza demasiado controladora, de un adulto que todo el día les dice qué, cómo, cuándo, dónde. Y entonces él equivocadamente piensa que para poder, digamos, cobrar un lugar de importancia en su familia, pues se tiene que resistir al control y tiene que empezar a batallar por el poder. Y lo mismo pasa en el aula. Cuando somos demasiado controladores, dictadores, no escuchamos, pues generamos en los niños esta necesidad de poder. Si pudiéramos verlos con un sombrero, el mensaje oculto que ellos nos quieren decir, pero que no saben poner en palabras y que pocos de nosotros sabemos adivinar o descifrar es, déjame ayudar mamá, déjame ayudar profe, déjame tomar decisiones, dame opciones, no me digas todo el día qué, cómo, cuándo. Entonces dime cosas como, no sé, vas a presentar tu trabajo ya o después de la clase que sigue. Entonces yo le doy dos opciones en un límite que yo establezco, pero el niño puede decidir. O ese es el momento en el que yo le digo, Felipe, mira, no tenemos que pelear, no tenemos que pelear. La verdad, si te hablé fuerte, discúlpame, necesito tu cooperación. En este momento necesito que estés en el lugar, Felipe, para que podamos trabajar. Y si quieres, ahorita hablamos de esto que está pasando, porque no quiero que nos sigamos relacionando así. Miren, ensáyenlo. En la tabla van a encontrar varias herramientas de qué cosas necesita o qué tipo de acciones necesita este niño para que no sienta que tiene que batallar por el poder en la vida o conmigo, porque a veces sin saberlo somos nosotros a través de la forma en la que los tratamos que estamos alentando esas conductas. Adler decía algo hermoso y era que los niños se portan como se portan de acuerdo a lo que sienten y piensan. Es un ciclo. Entonces, siento que mi profesor me maltrata, me humilla, me ridiculiza, o mi papá o mi mamá, pienso, pues no me voy a dejar y decido que actúo peleando por el poder. Y nosotros como seres humanos también actuamos de acuerdo a lo que sentimos y pensamos. Las decisiones que toman los niños y que tomamos los adultos tienen una cadena de percibir una emoción, una situación, analizar, formar un pensamiento y tomar una decisión. ¿Cómo intervengo con este niño? Bueno, ya hablamos un poco de ayudarle a sentir que tiene el poder de formas positivas, ¿cierto? De vincular, de ceder el control, de darle dentro de unos límites sanos la capacidad de participar. Y aquí viene la tercera forma en la que los niños buscan equivocadamente sentir que pertenecen y que son importantes. Entonces, con la misma situación, acuérdense que para identificar cuál es cómo se sienten ustedes. Y resulta que cuando María del Mar o Felipe se paran, yo no siento ni mal genio, ni irritación, ni me siento retado, sino que siento, ay, me siento herido, como que él se para y yo digo, en serio, otra vez, o sea, él de verdad lo que me quiere ver es descompuesto, aburrido. O sea, me siento herido, como que digo, en serio, o sea, qué decepción, o sea, con todo lo que hemos trabajado, no interrumpir, no pararse o hacer la tarea y otra vez con lo mismo. Y entonces lo que tiendo a reaccionar es como lastimándolo, como listo, sí, siga separando y verá dónde va a llegar usted, mijo, con esa desatención que mantiene. Algo así. Y la respuesta del niño es que se desquita y me hiere con cosas que saben que me duelen más. Si pudiéramos ver a este niño, a este adolescente, en el fondo del iceberg, él la creencia equivocada que tiene es, yo creo que no pertenezco, así que lastimaré a los demás para que sientan lo que yo siento. Yo nunca voy a agradar a los otros y nunca seré amado, así que me voy a vengar. Y eso suena fuerte. Suena fuerte pensar que un niño de 6 años puede hacer esto, de 10, de 12, de 17. Y sí, o sea, es un proceso inconsciente, pero un poco son estos niños que tal vez en casa viven violencia intrafamiliar, viven abandono, hay un papá alcohólico, una mamá que parrandea de viernes a domingo y no los ve, un papá que es ausente, y entonces ellos tienen mucho dolor y llegan al aula, como me perdonan la expresión, a vomitar todo ese dolor, entonces se quieren vengar de cualquier adulto, o puede que en el aula se hayan sentido humillados, atacados, invisibilizados y me la quieran cobrar, porque acuérdense que la lucha de los seres humanos es por amor. Y eso es lo que estos niños están haciendo, tratando de sentir que pertenecen y que son importantes. Realmente si los pudiéramos ver con un sombrero, tenían un sombrero, una cachucha, así un poco de pandillero,
pero realmente me quieren decir es, yo estoy herido. Mis papás se acaban de separar y yo creo que yo soy el culpable. Aquí hay un niño que me golpea en el baño y yo vivo con el cerebro desregulado. Valida mis sentimientos. Entonces, dentro de las estrategias que van a encontrar en esta tabla de intervención, eh, van a encontrar que estos niños necesitan mucho que les preguntemos qué están sintiendo, por qué están haciendo lo que están haciendo, qué ayuda necesitan, qué los haría sentir mejor. Bueno, en fin, en esa tabla pues la van a encontrar. Entonces, cuando estos niños encuentran esta respuesta del adulto, pues el cuento es otro. Ay, bueno, yo creo que ahí se me fue para el chat, ya vi, era una flechita que yo no había visto y a veces la tecnología me sigue investiendo. Bueno, y por último, profes, la cuarta forma en la que los niños buscan equivocadamente sentir que pertenecen y que son importantes, que se llama ineptitud asumida, es, me lo revela lo que yo siento, de nuevo. Entonces, cuando yo siento que Felipe o María del Mar se paran y yo digo, ay, no, con este muchacho no hay nada que hacer. Ay, no, qué cansancio. Y entonces yo me doy por vencido o lo rescato y le digo, ay, bueno, párate, pero aquí al ladito donde no me estorbes. Porque soy humano, porque es que llevo mucho trabajando en lo mismo. No es porque sea una mala profe, porque me los quiera tirar. No, es porque no tengo estas herramientas para entender qué es lo que está pasando en esa relación. Y la respuesta del niño es que se retrae, se aleja de mí, no avanza, está cada vez peor, de verdad como que no le interesa salir adelante. La creencia equivocada que ha construido este niño es, yo no pertenezco. Miren, esta es la peor. Cuando un niño no ha sentido que es valioso, que es importante, que es amado, que es necesitado, empieza pidiendo atención. Luego puede pasar a querer el poder y luego a tratar de herirnos. Pero llega un momento en que él está convencido en que es inútil, incapaz, que no sirve, que la vida no vale la pena, que no hay nada que él pueda hacer bien. Y se llama ineptitud asumida. Si lo pudiéramos ver, sería como un niño que no quiere que lo vean, que lo ayudemos, que no le interesa salir de ahí, está desalentado, está desmotivado. Si pudiéramos ver ese mensaje, es no pierdas la fe en mí, muéstrame pequeños avances. Entonces lo que dice esta tabla de metas cerradas es que, ¿qué necesita este niño? No sé, que hoy Felipe solo se paró 10 veces y yo le diga, Felipe, ¿sabes qué? Me di cuenta que hoy te paraste menos. O si tenía que hacer 100 sumas e hizo una, que yo le diga, amor, hiciste una, estoy segura de que puedes hacer la próxima vez 5 o 10. Te felicito, vas por buen camino. Eso es lo que necesita este niño. Pero generalmente los adultos, ¿qué les decimos? Una nomás o otra vez te paraste y no le estoy validando ese pequeñísimo paso que hizo Felipe o María del Mar para, para avanzar. Faltan 5 para las 7, me falta un pedacito cortico, pero en relación a estas metas cerradas, pues les quería preguntar, uno, ¿ya lo están viendo en el chat? Confírmeme por favor si lo están pudiendo descargar. Yo de aquí lo veo perfecto, veo que lo puede ver todo el mundo. Ay, qué cosa tan linda, gracias. Qué buena charla, es una de las cosas que necesitaba para entender a mis alumnos. Muchas gracias, Luz Estela, divina. Muy interesante e importante esta charla. Gracias a ustedes también por estar aquí. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta de pronto de eso en relación a las metas cerradas? Sé que no es un tema fácil, pero creo que cuando empezamos a mirar que es que esos niños no llegan ahí vacíos, llegan con una historia, con un morral y que llegan necesitando cosas de mí, cuando yo se los doy, se los puedo ofrecer, el cerebro inmediatamente activa las áreas que necesitamos para que aprendan las materias, pero también aprendan a ser personas y estén dispuestos a contribuir, a cooperar, a dar lo mejor de ellos. Tenemos que empezar nosotros y eso es una enorme responsabilidad, pero quienes somos maestros sabemos que de esto se trata, ser maestros, que para nada es fácil educar, ni premiando, ni castigando, ni con disciplina positiva. Pero sin duda, pues cuando tenemos las herramientas adecuadas, tenemos mejores resultados. Bueno, no veo ninguna pregunta en relación a lo de metas cerradas. Ya para ir cerrando, porque sé que ya deben estar con hambre, con ganas de irse, en fin, quiero mostrarles como esto es una, digamos, un modelo de intervención que sirve para, digamos, para intervenir dificultades relacionales, no solamente en las aulas, se llama RTI, y lo que quiero mostrarles es que esta pirámide nos muestra que cuando estamos hablando de mal comportamiento en los niños, miren que en la base de la pirámide
hay casi un 80% de estudiantes con los que se puede trabajar las conductas inadecuadas a través de estrategias como estas. Construir con cada alumno una conexión emocional fuerte, involucrar a los alumnos en el aprendizaje, dar oportunidades, promover mucho el respeto, es decir, como que casi todo el comportamiento se podría abordar desde entender estas metas erradas, el patrón de apego del que vienen, y digamos que de forma muy fácil desaparecería el comportamiento que vemos en la punta del iceberg. Nos dice que hay, miren, un 85%, perdón, no sé si lo ven ahí, de comportamiento que es de bajo nivel. Esto pues es un estudio, digamos, a nivel mundial. Ahorita les doy la referencia y dice, miren, el 85% de comportamientos inadecuados en las aulas se soluciona cambiando la creencia que hay debajo del agua, debajo de la punta del iceberg. Sin duda, hay un rango de entre el 7 y el 10%, que es más serio, miren que ahí se los estoy mostrando, y que sí necesita, obviamente, otras cosas, ¿cierto? Que necesita empezar a que los maestros intervengamos, a que nos enfoquemos en soluciones, a que identifiquemos cuál es el mensaje oculto detrás del comportamiento inadecuado, que seguramente necesita seguimiento, pero miren que el 85% lo podemos solucionar desde el vínculo que construimos con ellos y desde la activación que hacemos en el cerebro a través del afecto y del amor, de los límites respetuosos. Y que sí, definitivamente se presenta un 3.5 de los estudiantes de las instituciones en donde ya el comportamiento es serio, crónico y peligroso, pero en donde además de los profesionales, digamos, interdisciplinarios que puedan requerir estos casos, siempre, siempre en lo que más tenemos que trabajar es en la relación con el estudiante. Miren, Jane Nelson dice que es la creadora del modelo de disciplina positiva, creo que no la había mencionado y aquí pues ella es la protagonista, ella coge toda esta teoría adleriana difícil, compleja a veces, y la transforma en un modelo de educación a padres que es experiencial, de educación a maestros que es experiencial, que es bellísimo, que sucede en talleres presenciales, y dice, miren, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño o un adolescente se porte bien, primero hay que hacerlo sentir súper mal? Uno como adulto, ¿a qué tipo de jefe le responde mejor? ¿A ese que lo alienta, que le ayuda a aprender de sus errores, que lo apoya, o a ese que lo castiga, lo humilla, lo ridiculiza frente a los demás? Y lo mismo pasa con los niños. Y quería mostrarles esta pirámide porque uno a veces siente que el tema del comportamiento es como inalcanzable de lograr. Y no, cuando nos enfocamos en el vínculo, en el apego, en entender las metas cerradas de comportamiento, podemos empezar rápidamente a ver transformaciones de comportamiento en el aula. Y entonces acá en este sentido me voy a devolver porque pues no les podría mostrar, como contarles de todo lo que es de disciplina positiva en el aula, pero estos principios sí nos ayudan a empezar a transformar las relaciones con los niños. Entonces, el primer principio, el comportamiento tiene un propósito y espero que para este momento ya lo tengan un poco claro y es buscar que pertenecen y que son importantes. Entonces yo no me debo hacer la pregunta de qué hiciera para que no lo vuelva a hacer, sino por qué lo está haciendo y cuál es el apoyo que necesita mío para lograr esa habilidad que no ha desarrollado. Conexión antes de corrección. La visión de disciplina positiva es nunca orientamos el comportamiento de un niño cuando estamos desregulados a nivel emocional, cuando estamos enojados, cuando nuestro cerebro está lleno de cortisol, porque de ahí lo único que sale de nuestro sistema límbico es la respuesta de supervivencia, que es atacar, paralizar o huir. Y generalmente a los niños los atacamos cuando estamos enojados. El tercer principio fundamental, hay que ser firme. Yo soy el adulto, yo soy el que, digamos, tengo otro rol, porque la dignidad es igual. Entonces, en ese rol que yo tengo, yo establezco unos límites sanos. Ya cuando son adolescentes, hago unos acuerdos sobre esos límites, pero soy amable. Yo nunca, por hacer cumplir un límite, una norma, atropello a un niño, lo trato de forma cruel, lo humillo, no. Las relaciones son horizontales. Yo soy el profe, tú eres el niño, yo soy el profe, tú eres el adolescente, nos tratamos igual, así como a mi jefe no le pego una cachetada o lo zarandeo o lo saco de la oficina cuando me hace dar rabia, tampoco a ti te zarandeo ni te saco del salón cuando me haces dar rabia. No te hago nada que no le haría a un adulto. Enfoque en soluciones. Miren, Jane dice,
Claro, los niños tienen que entender las consecuencias de su comportamiento. Entonces, eh, hay una regla y es que si en la cancha se golpean o se insultan cuando están cogiendo fútbol, cuando están jugando fútbol, la consecuencia es que te debes retirar hasta que estés dispuesto a regresar con respeto, pero yo me voy a enfocar en una solución. A este niño le falta regulación. ¿Cómo yo como maestro le ayudo a gestionar habilidades para regular sus emociones? Porque o si no, le va a seguir pasando lo mismo si no ha desarrollado la habilidad. Respeto mutuo, bueno, está un poco relacionado con relaciones horizontales, el amor es incondicional, sin premios y sin castigos. Miren, premiar y castigar a un niño para que haga lo que tiene que hacer es chantaje y eso no es respetuoso. Aquí se trata de ayudarlo a aprender de sus decisiones, preguntarle, hacerle muchas preguntas. ¿Qué plan tienes para reparar esto? Eh, ¿Qué aprendiste? ¿Qué harías mejor la próxima vez? ¿Qué consecuencia crees que se desprende de esto que acabas de hacer? Y eso construye, por supuesto, vínculos mucho más fuertes, inspiradores, que el tradicional premio y el castigo. El mundo evolucionó, no nos podemos quedar en las mismas herramientas basadas en el uso de la fuerza y el poder, porque los castigos funcionan. Funcionan muy rápido, pero funcionan hasta cierta edad. Y a largo plazo lo que pasa es que el vínculo se rompe, se deteriora. Recuerden que un cerebro que está en modo defensa, protegiéndose, no tiene la energía concentrada en lo que necesita aprender y sobre todo ver los errores como maravillosas oportunidades para aprender. Nosotros creemos, por supuesto que no es placentero que dos niños se golpeen, pero es la oportunidad perfecta para enseñarles soluciones de conflictos. Es la oportunidad perfecta para instaurar en mi salón una mesa de la paz y enseñárselas a usar. Es la oportunidad perfecta para que hablemos de la violencia en nuestra sociedad, de cómo romper esas cadenas de violencia. Los errores son maravillosas oportunidades de aprender, no solo de los niños, sino también de ustedes como maestros. Y en ese sentido, digamos que cuando uno piensa en ser un maestro de disciplina positiva en el aula, eso por supuesto necesita un proceso de formación, eso no, digamos que ustedes hoy de aquí no van a salir expertos en disciplina positiva, sino que queríamos ofrecerles una visión de la disciplina positiva. Entonces, miren que esto es como construir una casa. Yo no puedo esperar llegar al aula y decir, bueno, de aquí en adelante vamos a hacer esto, pero yo no trabajé con los niños. Entonces, miren que como uno primero prepara el terreno, que es la parte de abajo, es que el cambio comienza por el adulto, cambiando esas prácticas tradicionales por un modelo que se enfoque en soluciones, en aprender de los errores, en entender las consecuencias de los actos, en que se sientan que pertenecen y que son importantes. Luego las bases están relacionadas con estos principios, que hayan relaciones horizontales, que hayan límites, pero respetuosos, que haya conexión antes de corrección, que haya aliento, que yo los empodere, que reconozca esas fortalezas que tienen los niños. Y miren que luego vienen las columnas. Y yo no voy a lograr ser una influencia para mis estudiantes si no tengo un patrón de apego bien consolidado, si yo no gestiono mis emociones y soy un modelo de gestión de emociones para mis estudiantes, y si no los hago sentir que pertenecen y que son importantes. Y ya luego pues se ponen en esa aula ya las herramientas, que es identificar las metas erradas, aprender a usar las consecuencias lógicas y naturales, darles opciones limitadas, enfocarme en soluciones, darles trabajos en el aula, responsabilidades, aprender a usar las preguntas de curiosidad, pasar tiempo especial, aprender a manejar lo que es el tiempo para positivo. Pero digamos que eso por supuesto implica, no sé, leerse un libro, profundizar en disciplina positiva, certificarse en disciplina positiva. Eso, digamos, que quería darle la visión de que esto es mucho trabajo, pero es un trabajo maravilloso en el que uno empieza a ver unos resultados increíbles en los estudiantes. Eh, y bueno, que hoy queríamos dejarles por lo menos esa visión de que el comportamiento tiene un mensaje que no sabemos descifrar los adultos y que espero que en esa tabla de metas cerradas se encuentren muchos recursos, que se queden pensando mucho de qué patrón de apego vienen ustedes, porque eso lo ponen en sus relaciones de pareja, con sus estudiantes, con sus hijos, y que piensen de qué patrón de apego vienen sus estudiantes, con qué lentes están viendo el mundo y por eso se portan como se portan y qué necesitan de mí, qué necesitará de mí un niño que ve el mundo así. ¿Qué necesitará para cambiar esas creencias? ¿Qué necesitará un niño de mí como maestro que ha construido unos lentes así o que ha construido unos lentes así?
Esa es como la pregunta que les quería dejar. Y bueno, compartirles que desde Firmeza de Afecto siempre tenemos 3 certificaciones al año, en marzo, en junio, en noviembre. La próxima es el 10 y el 11 de junio. Síganos en redes sociales, Firmeza de Afecto en Instagram. Estamos siempre como en esta labor, esta tarea de llegar a más profesionales en esa certificación. Lo que se hace es entregar un material muy valioso que nos permite facilitar ejercicios con nuestros estudiantes o con nuestras familias para que aprendamos autorregulación, solución de conflictos, que en primera instancia nos permea y nos transforma a nosotros como seres humanos. Y bueno, nos hace parte de la comunidad internacional de disciplina positiva, esa certificación, nos permite, digamos, cobrar por hacer esos talleres. Bueno, es una cosa muy interesante, visiten esa página y de pronto ahí encuentran más información. Y voy a leer un poquito a ver si en el chat me dejaron alguna Perdón, pregunta. Dime, María, pon señora. el link de la página, por favor, en el chat para que lo puedan mirar. Tú lo tienes ahí a la mano. El link de la certificación. Sí. Ay, Clau, sí, pero te lo voy a Bueno, mandar yo aquí lo porque, busco. no, yo te lo Tranqui. voy a mandar ya mismo. Yo sí lo tengo aquí, pero no soy capaz de ponerlo en el chat. O sea, Dale, me lo pones. dale, Bueno, por ahí, mándamelo. ay, Isabel Cristina, gracias por estar aquí, qué hermosura. Eh, eh, ¿Cómo lo encontramos? Bueno, en Firmeza y Afecto, en la página de Instagram, van a ver que está, nos escriben y les mandamos el link para la certificación. Eso es una tarifa, digamos, regulada por la certificación internacional. Nosotros solamente somos 3 personas en Colombia que tenemos la autorización de certificar otros profesionales. Aquí se lo estoy buscando a Claudia para mandárselos y ponérselos en el Dale chat. tranquila, concéntrate, que yo estoy buscándolo también en el chat, no te preocupes. Sí, yo te lo había Sí, mandado. sí, yo creo que sí. Bueno, espérame que, sí, porque en este momento no lo veo acá. Ya, aquí te lo voy a mandar, Clau. Ah, bueno. Aquí te lo voy a mandar para que me ayudes a ponerlo en el chat. Y no sé si alguien quiera abrir su micrófono o contarnos de pronto qué se lleva hoy de este cortísimo espacio. Cuando Claudia me pasó esas preguntas, yo dije, ¿por dónde agrupo el tema? Traté de agruparlo desde los principios, pero digamos que el mensaje es, miren, eso ya es el nivel de detalle. ¿Qué hago si me mira feo? ¿Qué hago si sube el ojo, si baja el ojo? Lo primero es cultivar el vínculo y lo otro se da después. Inclusive empieza a cambiar solo. Entonces creo que es muy importante entender esto de la teoría del apego y de las metas cerradas. Ahí, Clau, si lo puedes poner ahí en el chat. Ah, sí, ahí ya la. Listo. Ya Bueno, lo pusimos, ya lo pusimos. Bueno, no, creo que lo que decíamos, María Alejandra, quedamos medio untados ahí como, solo como con mucha expectativa, que aparentemente tiene, pues, o sea, tiene mucha lógica, pero es un proceso que se debe hacer y como tú lo dices, pues debe empezar por nosotros, por los adultos, para manejar no solo las relaciones en el aula, sino en todos los aspectos de la vida. No sé si de verdad tienen algunas preguntas. María Alejandra le ven la pasión y el deseo de compartir todo ese conocimiento y esa experiencia. Entonces, si tienen alguna pregunta, de todas maneras, nosotros vamos a subir al enlace de YouTube la información, listo. la grabación del encuentro y les puse también en el chat, no sé si ya lo vieron y la revisaron la encuesta de satisfacción. Para nosotros, pues desde Adecopia es bien importante que lo hagan. También por el correo les estaré compartiendo el enlace. En este momento no pude tomar como una asistencia específica de quienes nos acompañaron. Voy a tomar aquí unos pantallazos, De los pero de todas participantes. maneras nos pueden escribir o hablar al celular y con mucho gusto les comparto también el enlace. Se está grabando en la nube, inmediatamente se termine de grabar, lo puedo compartir. Bueno, no sé, ¿quieren conversar algo más o definitivamente nos vamos a descansar? Y a ver cuántos nos vamos a certificar en disciplina positiva Muy, para muy, mejorar este tema. muy bienvenidos, muy bienvenidos. Ahí les quedan mis datos. De verdad que gracias por haberse unido. Gracias, Claudia, a ti por la oportunidad de conectarme con mis colegas. Y bueno, que tengan una feliz noche, que descansen. Bueno, a ustedes mil gracias por su presencia, por conectarse y estar en este momento que sabemos que sería de descanso, pero
entendemos que los educadores tienen una vocación inmensa. Gracias a ustedes por toda esa entrega y por ese deseo de aprender. Bueno, muchas gracias. Chao, María Alejandra, Chao. mil gracias. 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 Gracias.